Líneas de futuro en las religiones y creencias en España. Desafección, reencantamiento, multiplicidad. Intentar conjeturar pinceladas del futuro es quizá la mayor de las osadías en las que puede embarcarse un historiador. Se suele decir que hay que conocer el pasado para no volver a repetir los errores cometidos, convirtiendo así a quienes hacen de la memoria su dedicación profesional en una especie de guardianes de la corrección en la acción social. Evidentemente, la conjunción de espacio y tiempo, de corporalidades entremezcladas que coincidieron en un suceso determinado, jamás se repite. Las lecciones del pasado como mucho sirven para intentar comprendernos mejor, no para detectar a tiempo esos fantasmas que siempre pueden acechar a la vuelta de la esquina y que en cada ocasión toman formas diferentes: iglesias, mezquitas, sinagogas y otros lugares de culto cerrados o quemados, voluntades forzadas para someterse a símbolos y ritos que no se comparten, violencia que inmola a los demás e incluso a uno mismo para certificar la preeminencia de las propias creencias, acoso a quienes creen distinto, a quienes creen más o menos, a quienes no creen. Después de repasar el pasado y el presente de las religiones en España, hemos encontrado bastantes de esos fantasmas como para, desde luego, desear no volvérnoslo a topar en el futuro. Pero para avanzar más allá del mundo del deber ser o del querer que sea, lo que ahora plantearemos serán ideas que, en cierto modo, retoman algunos puntos ya adelantados, aunque desde una perspectiva menos particular, menos enraizada en religiones determinadas. Se intentarán ofrecer algunas ideas a modo de conclusión respecto de lo que pudieran ser los caminos por los que parece que vayan a discurrir las religiones en los próximos tiempos en nuestro país. Serán caminos de desafección. Los jóvenes se muestran cada vez más desafectos respecto de los mensajes vehiculados por las religiones, y no solo por las más tradicionales, sino en general por todas. A veces se dice que vivimos en un mundo post-religioso, en el que las narraciones que construyen las religiones han dejado de tener verdadero sentido más allá de formular bonitos o angustiosos constructos imaginarios. Aunque los escolares españoles hayan estudiado la asignatura de religión católica a lo largo de todos los ciclos educativos, desde la primaria al bachillerato, poco parece quedar de un mundo en el que la figura de Job, la expulsión del paraíso, la prohibición del acceso al árbol de la vida o la redención que se origina entre los maderos de la cruz en el Gólgota resulte tener algún sentido, ya que son hitos que casi no se comprenden. Cuanto más las sutilezas trinitarias, los modelos de liderazgo masculinizados, el tedio de unas ceremonias religiosas que discurren a ritmos bien alejados de la inmediatez de las redes sociales. Y tampoco parecen salvarse quienes están más allá de las fronteras de la mayoría. Hay no pocos conversos musulmanes, pero no muchos son jóvenes, y entre la población inmigrante no siempre los jóvenes siguen a sus padres a las mezquitas. Hay un fuerte crecimiento pentecostal, pero sus números tampoco permiten augurar que pueda revertirse la tendencia general hacia la increencia juvenil. Entre los judíos resulta bien raro encontrar jóvenes en las sinagogas. En las iglesias protestantes la tónica es parecida. Crecen las opciones orientales, budistas, hinduistas y de todo tipo, pero en las ceremonias los jóvenes no son más que una minoría. Eran mucho más numerosos hace unos años, cuando la experiencia de la India se unía a la psicodelia, pero hoy en día ya no son tan jóvenes quienes forjaron entre las sendas de la conciencia alterada su gusto por la práctica meditativa y religiosa, y en muchos casos sus hijos no han seguido su ejemplo del mismo modo que ellos no habían seguido el de la generación anterior. Pero la desafección religiosa tan evidente entre los jóvenes, que queda patente en los estudios sociológicos y las encuestas, y que preludiaría, por tanto, un futuro con cada vez menos religión, quizá haya de matizarse en alguna medida por medio de técnicas de escucha más pausada que los cuestionarios y las rápidas preguntas al uso. La desafección quizá en ocasiones resulte ser intimización, en la que se potencian los perfiles individuales, de piel hacia adentro, que resultan transparentes y por tanto se escapan a la mirada de los analistas sociales, salvo que se preste mucha atención a ellos. Puede evidenciarse una desvalorización de los componentes más sociales de lo religioso, de la religión que exige un cumplimiento, una asistencia a los ritos colectivos, pero este tipo de desafección puede convivir con una valoración destacada de la espiritualidad, del misticismo, aunque tome la forma de lecturas algo superficiales, como las que se prodigan en los libros de autoayuda, cuyas ventas resultan, por otra parte, espectaculares, o entre los bytes entrecruzados que ofrecen fórmulas y experiencias compartidas tras el anonimato de cualquier nickname. Internet contiene mucha religión,
muchos foros, muchos lugares en los que se comparten y comentan experiencias vitales y caminos del creer. Pero también puede vehicularse en espacios y caminos en los que la práctica, por ejemplo, de la meditación o la introspección, se haga al margen de cualquier referencia religiosa de cualquier tipo, como ocurre, por ejemplo, en mindfulness, donde creer no es necesario, solo practicar una atención plena que se puede realizar perfectamente desde el ateísmo y la desafección hacia cualquier contexto religioso. Aquí podemos ver en la imagen el dojo, la sala de meditación de Cochan Quintana en Madrid, en donde no hay la menor referencia de índole religiosa. Cualquiera puede practicar sin necesidad de creer, sin necesidad de ningún contexto de creencia. Pero junto a la desafección también destacarán los caminos del reencantamiento. Desencantamiento moderno, de repente transmutado en su contrario, opciones binarias tan cómodas y tan estereotipadas que esconden sencillamente una previa invisibilización. La religión, que había sido apartada de las agendas de la modernidad, retornó a golpe de un Jomeini que hizo simplemente abrir los ojos frente a lo que ocurría. Gente que creía, seguía creyendo y seguiría haciéndolo. Vivimos en un mundo post-religioso, pero también post-secular. Las grandes teorías de la secularización que hermanaban modernidad y desaparición de los parámetros de lo religioso de la esfera pública también parecen haber quebrado, como ha ocurrido con tantos otros modelos evolucionistas. Han terminado, en general, anegados por los datos empíricos. No todos tenían que seguir el camino marcado en Francia desde la instauración del principio constitucional de laïcité hace un siglo. Ni siquiera la propia Francia parece hacerlo ahora con tanto fervor. No hay una senda común, una vía de oro, a pesar de la fuerza que presenta la globalización en la homogeneización de creencias. Hablamos de modernidades como caminos que pueden resultar bien diferentes, y el peso que cobra cada vez más Asia con su diversidad religiosa secular y sus modernidades líquidas nos impide mantenernos en las viejas creencias marxianas de la desaparición de la religión en el altar de la ciencia atea como perfecta cosmovisión y palestra de lo social. Las religiones se posicionan en la calle, se visibilizan cada vez más, actúan ante el Estado y la opinión pública con la fuerza del lobby, con la fuerza de sus números, de sus influencias, como cualquier otro colectivo, como hacen, por ejemplo, los sindicatos. Ni más, como en la época franquista, en que la palabra de ciertos jerarcas católicos podía ser más que ley, ni menos, como si la voz de las religiones hubiese de ser desoída por el mero hecho de que ha de entenderse lo laico como una fórmula para afinar el oído en cualquier otra dirección menos en esa. Pero hay que matizar también la fortaleza de ese reencantamiento, ya que quizá solo se trate del espejismo de la moda, de una búsqueda de sentido con mayúsculas que quizá no se decante por las fórmulas más establecidas que se caracterizan por tener por lo menos tantos intersticios por donde se diluyen las certezas como la modernidad, sino más. No es la vuelta de los clérigos, como tampoco parece que vaya a ser el retorno de los brujos o los magos, cada día más minoritarios todos ellos en nuestro país. Esa, entre comillas, excepción europea que nos hacía más descreídos que el resto del mundo, más allá de jugar con ese orgullo herido de antiguos señores que se desean distintos y mejores, siempre rondando el evolucionismo que coloca en la cúspide a quienes se erigen en modelo, ha de matizarse mirando a China, por ejemplo. Desafección y reencantamiento pueden ir de la mano, creer más y creer menos a la vez, navegando entre mundos en los que las certezas, los pensamientos fuertes, retroceden frente a un dejarse llevar por las circunstancias del cuerpo, del lugar, del momento, de lo eficaz, de lo que nos sirve a cada cual, venga de aquí o venga de allá. Ateos que experimentan sin remordimientos la fuerza de una ceremonia religiosa sin renunciar a su increencia. Católicos que se adentran en el zen y sus universos sin Dios ni dioses y luego vuelven a misa el domingo siguiente y cuando el ritual parece tornarse lejano y acecha el tedio, se dejan mecer entre la calma mental y quizá hasta miran con otros ojos menos críticos la imaginería que puebla de colores las iglesias. Los ejemplos de mezcla podrían multiplicarse al diluirse las fronteras entre creencias y hasta increencias, y a la vez surgen nuevos enfoques, desde las ciencias cognitivas de la religión, desde las neurociencias aplicadas al tema que nos interesan, que algunos denominan neurofilosofía, neuroteología o el quizá más adecuado neuroreligión, se abren nuevos senderos en la comprensión de la experiencia religiosa.
Incidir sobre ciertas zonas del cerebro desencadena, parece ser, una serie de experiencias que muchos denominarían como religiosas, quizá por falta de otros entramados desde donde poder entenderlas. Ateos convertidos en místicos momentáneos gracias a la estimulación transcraneal parecen evidenciar los límites y limitaciones de los territorios entre los que solemos movernos y las posibilidades que pueden brindar en el futuro las perspectivas de esa investigación científica que se desarrolla más allá de los límites de las ciencias humanas desde las que solemos pensar lo religioso. Serán también caminos de multiplicidad, que se alejan de monolíticas sendas únicas y unificables. Lo global define al mundo actual y desaloja los límites de lo nacional, todas las religiones pudiendo estar en todas partes y entre nosotros, en España, cada vez más y más diversas, minorías respetadas y que si lo desean pueden mantener sus modelos del creer, pero sometidas también a las circunstancias de lo local, de la sensibilidad del nuevo lugar en el que arraigan, la santería, el candomblé, el vudú, que en América toma posesión de los espacios con toques de tambores que nadie puede dejar de escuchar, que mancha de sangre los árboles y la tierra por medio de los animales sacrificados, potenciando y agradeciendo la bajada de los santos que son también vodunes y orishas, se expresa en Europa de otra manera para no enfrentar las leyes y las maneras de la sociabilidad europea. Lo transnacional cobra fuerza entonces, los viajes de ida y vuelta a la hora de iniciarse, de buscar la raíz, de ir a la mata, allá donde el ruido es bendición y la sangre fuerza y no vulneración de reglamentos y costumbres. Pero los españoles puede que tengamos más cerca la otra raíz de todo este asunto. Sigue vivo en África algo de aquellos cultos africanos en los que los esclavos creían antes de que los forzaran a serlo y que mestizaron en las tierras americanas. Lo global, lo local, lo transnacional se interconectan en la multiplicación de las religiones que el ejemplo de los cultos afroamericanos nos ilustra tan claramente. Dinámica de transformación permanente, procesos de contextualización en los que la pulsión entre lo colectivo, que refrenda o niega el cambio, y lo individual, que tiende a atomizar hasta lo personal y lo íntimo, se van combinando. Tendencias que quizá llevarían a que, en el futuro, un empeño como este, centrado en el estudio de un ámbito nacional determinado, pierda gran parte de su validez frente a marcos más grandes, más globales o más pequeños y más locales. La religión radica en las personas, evidentemente, pero se hace forma en los centros de culto o en las calles, cuerpos intercambiando presencia entre los contextos de lo local, aunque estas periferias se conecten con los lugares centrales en los que se dirimen las creencias. Las jerarquías pueden estar bien lejos, en otros países, pero están cada vez más cercanas como consecuencia de los movimientos migratorios y de las tecnologías que posibilitan que los desplazamientos resulten una cuestión cada vez más cotidiana. La tradición, las opciones religiosas imbricadas secularmente con el territorio, que en el caso español vimos que han tendido al uno, al catolicismo, aunque en cuanto se desarrolla un poco la acción de memoria, se diversifican, se combinan con la fuerza de la inmigración, pero también de la conversión, del paso de unas religiones a otras, todo ello potenciando la dinámica de la multiplicidad. El futuro difícilmente seguirá un camino distinto del que vemos en las últimas 3 décadas en España. Mayor diversidad, mayor pluralidad. Líneas de futuro en las religiones y creencias en España. Igualdad, individualidad, colectividad, mestizaje. Además de las tendencias a la multiplicidad, la desafección y el reencantamiento, otras líneas de futuro podrían ser las siguientes. Serán caminos de mayor igualdad. Los privilegios tienden a desvanecerse y por tanto las presiones jurídicas en favor de unas opciones respecto de otras dejan de distorsionar el campo religioso. Sin duda se trata de una tendencia, de un asunto de grados donde pueden, desde luego, detectarse elementos, y muchos, de desigualdad. Pero la voluntad colectiva es muy fuerte hacia mitigarlos. Pesan en gran medida los modelos poscoloniales de entender el mundo, construidos en los últimos 30 años y afianzados desde el momento en que los últimos grandes esfuerzos coloniales que tenían a Rusia por centro se han desvanecido, quedando solo la incógnita china y quizá los nuevos colonialismos algo incongruentes de los imaginarios panárabes y panislámicos. Se aborrece la preeminencia de unos, los privilegiados, los colonizadores, frente a otros, los subalternizados, los colonizados. En las religiones cada vez son menos
Potentes los imaginarios fuertemente evolucionistas que hacían de ciertos caminos los que forzadamente todos habían de transitar, de politeísmos a monoteísmos, de la idolatría y la yahiliyya al cristianismo o el islam, de la religión a la ciencia, metas perfectas al final de las cuales todos seríamos iguales e idénticamente dichosos. Se valora ahora mucho más la diferencia, la diversidad de entender las experiencias, las vivencias, la corporalidad implicada y transformada, redefinida no siempre por las sendas medidas y limitadas de las sensorialidades coloniales. En la línea de esa igualdad que con tanta fortaleza apuntalan los pensamientos que sitúan a las mujeres a la par que los varones, ahormamos también otros contextos y, por ejemplo, pensamos ahora también las religiones. Se tiende a mitigar las desigualdades del marco, no hay subalternos ni privilegiados, deja de tener sentido que unos, desde la fuerza de la certeza de ser mejores y más evolucionados, sean tolerantes frente a los tolerados empequeñecidos. No vale ya con tolerar lo que cree el otro, solo sirve respetar esa creencia en un marco en el que todos tendemos a ser iguales, nadie por delante de los demás. En este contexto, tiene pleno sentido una convivencia en la que las religiones no actúen como incógnitas en la ecuación de la práctica social y donde la tolerancia pueda transformarse en intolerancia el día que se deja de aceptar que el otro pueda tener la osadía de querer seguir siendo distinto. Serán también caminos de lo individual. La pulsión hacia la igualdad tiende a allanar además los caminos de la individualidad. Se trata de una fuerte tendencia de futuro hacia la individualización de la religión, en la línea de la opción moderna hacia la intimización, la transformación del cuerpo en el núcleo de la acción religiosa. La esfera de lo privado, en la que se suele circunscribir el mundo de las creencias, se esfuma aún más, se hace intimidad, de sentidos para dentro. Se transforma en un tema del que no se habla, que puebla los silencios mejor que los sermones, o que se atreve a saltar a la calle con la fuerza de un grito anónimo, lo más interior hecho materia pública. Potencia esta tendencia a la nueva sociedad global en la que vivimos, marcada por las redes de comunicación que se han convertido en nuestras segundas pieles, con identidades virtuales que nos permiten multiplicar nuestros roles y dividir nuestro yo en muchas contextualidades. Se trata de una clara senda de futuro. En España, en mayor medida que en otros lugares donde quizá una de las consecuencias de la mezcla nacional católica de religión y acción social haya sido esta retracción de las creencias lejos de la palestra de lo compartido. Pero también será una potenciación de lo colectivo. No podemos dejar de evidenciar el auge que a la vez están tomando los caminos de lo colectivo, la visibilización muy evidente de lo que se cree, la toma de los espacios públicos para mostrarlo, el regodeo en el número y la capacidad de convocatoria y de presión. También potencia este fenómeno la tecnología que nos tiene siempre conectados con otros, nuestra opinión siempre al borde de ser expresada aquí y allá, compartida y contrastada, más locuaces que nunca, con una mayor socialización que en ningún momento antes en la historia. Individuos entremezclados en redes sociales que en ocasiones dejan de ubicarse solo en el mundo del byte y se materializan en una convocatoria para compartir una oración, para asistir a un acto religioso, para unar esfuerzos en algunos de los muchos programas de ayuda que gestionan los grupos religiosos. Se multiplica la visibilización de esfuerzos y personas, los valores de lo social, de lo global y también el peso de la opinión, de los medios de comunicación, de la dinámica que ofrece Internet a las religiones y que éstas han explotado a conciencia. Pornografía y religión son los ámbitos más representados en el ciberespacio desde el primer momento en que la red se popularizó. Las páginas dedicadas a los temas religiosos, de espiritualidad y de crítica a las religiones son millones en España. Citar solo las principales resulta una labor imposible. La consulta a cualquier motor de búsqueda permite experimentar la fuerza de una colectividad produciendo información, intercambiando ideas, ofreciendo servicios y brindando ayudas y consejos, como podemos ver en estas búsquedas en Google, en las que aparecen decenas de millones de resultados para cualquiera de las búsquedas, religiones, religión o sencillamente sin acento, religion en inglés, en que salen 702 millones de búsquedas. Y serán caminos mestizos.
Como podemos ver, estamos ante un mundo híbrido, en el que se da una cosa y su contraria, el foco individual y la fuerza de lo colectivo como nunca antes, la intimización junto a la posibilidad infinita de compartir experiencias y necesidades, de socializar la religión. Son los caminos de lo mestizo que configuran una muy fuerte tendencia de futuro. Las religiones son, en la actualidad, menos que nunca compartimentos estancos, y son muchos los mecanismos de interlocución desde los que se tienden a desarrollar. Teniendo al respeto y la perspectiva de igualdad como elementos centrales, suelen potenciar las convergencias, aunque en España siga pesando, en la opinión de las minorías, el peso de la mayoría en las agendas y las formas de estas reuniones. El diálogo interreligioso cuenta en España con diversos foros que suelen conformarse desde lo local. Por ejemplo, en Madrid actúa ADIM, la Asociación para el Diálogo Interreligioso de Madrid, o en Canarias el colectivo Encuentro de Caminantes. Los ejemplos se podrían multiplicar. Pero un hito global importante sin duda lo marcó el desarrollo en 2004 en Barcelona del Parlamento de las Religiones del Mundo, cuyo foco fue internacional, pero que derivó en el establecimiento anualmente de reuniones del Parlamento Catalán de las Religiones. Otro colectivo activo, más allá de lo local, es el que se denomina Foro Espiritual de Estella. Como ocurre en general, también en España se puede detectar una cierta debilidad de estos empeños. Tienden a producir bellas palabras, como solo las religiones son capaces de generar, pero resultados mínimos. Más allá de estos límites expresados por muchos analistas, el diálogo interreligioso se torna en ocasiones práctica transreligiosa y pasa de discutir y debatir a compartir, y ahí es donde quizá se evidencia una convergencia con visos de ahondarse en el futuro. En vez de producir un galimatías de voces consecutivas o superpuestas, las religiones parecen tender a mezclar sus sensorialidades y expresiones. El Zen católico es un buen ejemplo en España. Esto que vemos aquí es la convocatoria del Parlamento de las Religiones del Mundo en Barcelona en 2004, firmado, entre otros, por Raimon Panikkar como copresidente. En resumen, parece que en el futuro tenderá a ahondarse en los caminos de la multirreligiosidad. Desde el momento que el peso de los factores antes adelantados se combinan, lo global y lo local, lo individual y lo colectivo, la pulsión de igualdad y de elección personal, entonces la fortaleza del modelo multirreligioso se afianza. No parece, por tanto, que en el futuro vayan a predominar los modelos de teocracia o hierocracia. Ninguna religión, ni el catolicismo triunfante deseado por Isabel y Fernando en 1492 o imaginado en Trento, ni el califato perfecto recobrado en el que Al-Ándalus sería una de las perlas más valiosas, ni cualquier otra opción que pueda surgir del deseo milenarista o de los imaginarios apocalípticos, parece que vayan a tener visos de convertirse en algo más que en delirantes ilusiones. Tampoco en el marco globalizado que nos caracteriza puede volver a tener posibilidades de fructificar un modelo de religión nacional como el que imperó en España hasta hace 4 décadas. Aunque quizás sí a cualquier analista en la época de la Segunda República Española le hubieran adelantado lo que iba a ocurrir años después, probablemente no lo hubiera creído. Pero tampoco parece que la desaparición de las religiones resulte una perspectiva con posibilidades en el corto o medio plazo, a pesar de la tendencia a la desafección y la intimización que hemos adelantado. El camino de la multirreligiosidad, con un campo religioso progresivamente más marcado por la igualdad y la fuerza de los compromisos y los números de quienes viven las religiones y las visibilizan en la palestra de lo social, pero también de quienes desde la increencia buscan alcanzar una voz suficiente, parece evidenciarse como la perspectiva que marcará el futuro español. La religión en el centro comercial puede ser una perspectiva de futuro, pero también quizá la conformación de más salas multiconfesionales. Todos en una para todos, o quizá cada cual en la suya, pero unidos en un entorno general común donde cada cual encuentra lo que busca. En un mundo cada vez más mestizo, en el que crece la globalización de los capitales y la fuerza de trabajo, con migraciones en aumento, donde los intercambios de mercancías y servicios van parejos con los que las religiones proponen, donde el ciberespacio y sus múltiples facetas presentan un impacto cada vez mayor, la opción por la diversidad no parece que vaya a dejar de afianzarse. Aunque, de todos modos, las lecciones del pasado no pueden dejar de alertarnos sobre la posibilidad de que elementos imprevistos puedan redefinir todo el panorama. Las fuerzas de transformación y de cambio que en ocasiones vehiculan las religiones no pueden desdeñarse como motores
de un futuro siempre incierto.